Algunos dicen que el infierno forma parte de la mitología griega. ¿Qué podemos decir a esto? La palabra mitología viene de la palabra griega mythos, que originalmente significaba pensamiento, pero eventualmente el significado de la palabra mitos o mito en español se tornó en un tipo de leyenda, cuento o historia ficticia. Dentro de estas historias ficticias de la literatura clásica griega, la mitología es una de las más populares, dentro de la cual el registro más antiguo que se conoce es el atribuido a Homero en sus poemas de la Ilíada y la Odisea, que fueron probablemente escritos alrededor del siglo VIII a.C. Ahora, recuerden que toda esta mitología griega está constituida por una saga o serie de cuentos al estilo de lo que hoy conocemos con las sagas modernas de los superhéroes. Así que si a ti no te gustan las novelas de los superhéroes, te resultará poco interesante entender la saga de la mitología griega, donde estos dioses se comportan como si fuesen humanos, llenos de pasión, odio, venganza, guerras, etc. Así que ten paciencia en lo que tratamos de explicar brevemente lo esencial de la mitología griega, solo para que te des cuenta que esto no tiene nada que ver con la realidad de lo que revela la palabra de Dios del juicio final que el Dios verdadero ha dado a conocer en Jesucristo, quien por cierto es la persona que más habló sobre el juicio final en un lugar de condenación para todos los impenitentes. Y veremos en un momento cuán diferente es la enseñanza bíblica sobre el juicio final de condenación en contraposición con la saga mitológica que no tiene nada que ver con la realidad que cuenta la Biblia. En pocas palabras, la mitología griega describe un mundo subterráneo donde irían los muertos, que se dividía ese mundo subterráneo supuestamente en tres regiones. Una que se llamaba el Hades, otra que se llamaba el Tártaro y otra que se llamaba el Elíseo o Campos Elíseos. El Hades, según la mitología griega, era el reino de la muerte y este reino era gobernado por el dios Hades. Hades era uno de los hijos de Zeus, supuestamente. Pero en la parte más profunda del mundo subterráneo, según esta saga, había un terrible lugar oscuro conocido como el Tártaro, donde los titanes más perversos fueron enviados como castigo. Y la tercera región era conocida por la mitología griega como los Campos Elíseos, que la mitología lo pintaba como un lugar donde las personas extraordinariamente buenas irían después de la muerte. Algunos se preguntan entonces si es que la Biblia tomó prestado esta leyenda o si la Biblia fue influida de alguna manera por el pensamiento griego. La respuesta es que no. La escritura comenzó a escribirse y compilarse muchos siglos antes de la aparición de la cultura griega y mucho antes que el tiempo de Homero, que fue el autor de la Ilíada y la Odisea, que representan escritos antiguos de contenido mitológico griego. Recuerden que la evidencia más antigua que se tiene de la mitología griega, a partir de Homero, por ejemplo, data del año 800 a.C., mientras que la evidencia más antigua de las Sagradas Escrituras es, comenzando con lo más evidente, el tiempo de Moisés, alrededor del 1450 a.C., pero aún en el caso de libros como el de Job, es considerado probablemente del tiempo de los patriarcas, y si fuera así, estaríamos hablando del año 2000 a.C. Y ese punto es importante, porque la idea del juicio de Dios para condenación ante los impenitentes no aparece por primera vez en el Nuevo Testamento después de la mitología griega, sino que este concepto del juicio final y la condenación aparece a lo largo de los escritos del Antiguo Testamento, que, como hemos dicho, se comenzó a escribir entre 1500 y 2000 años antes de Cristo, mientras que la mitología griega surge mucho tiempo después. Ahora, debemos reconocer que lamentablemente la mitología griega ciertamente afectó la interpretación de muchos cristianos de la Edad Media, quienes llegaron a pintar en sus cuadros, en el arte, en su literatura de la Edad Media,
el juicio final de Dios y la condenación de los impenitentes, utilizando figuras pictóricas extraídas de la mitología griega. Antes de la Reforma Protestante del siglo XVI, la Iglesia de la Edad Media llegó a tomar ideas ficticias de la mitología como si existieran 3 lugares después de la muerte. Esto es, como si todos los muertos irían a un lugar llamado Hades, como si ese fuera una especie de purgatorio, que era la doctrina que la Iglesia Católica tenía de la Edad Media. Y luego pasarían ya sea al paraíso, algo así como los campos elíseos de los griegos, o al infierno o Tártaro. Pero al llegar la Reforma Protestante en el siglo XVI, los reformadores claramente enseñaron que luego de la muerte, las almas que habían sido justificadas en Cristo en esta vida pasaban de inmediato a la presencia de Dios. Y las almas de los impenitentes, es decir, que no se habían arrepentido en Cristo, pasan de inmediato a un lugar de tormento hasta la resurrección, cuando serán unidos en cuerpo y alma los justificados, que pasan a la vida eterna en un nuevo cielo y en una nueva tierra, y los condenados, que son enviados a un lugar de condenación en cuerpo y alma, separados de Dios por toda la eternidad. Cuando Cristo habló del lugar de condenación, la palabra griega que los evangelios escriben sobre el testimonio de Cristo es la palabra Gehenna, que fue traducida como infierno. Y para los judíos, el Gehenna era un vertedero donde se quemaba la basura y donde el fuego nunca se apagaba. Es decir, que en la cosmovisión cristiana, el infierno es un lugar de condenación eterna y fue descrita y nombrada con un concepto distinto al de la mitología griega. Pero por otro lado, también debemos reconocer que como el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, durante el tiempo en que el helenismo era la cultura reinante, los escritores del Nuevo Testamento utilizaron términos que dieran la idea que tenían los griegos sobre el lugar de los muertos. Esto es, el Hades, el lugar de condenación, como cuando Pedro utilizó de forma única en el Nuevo Testamento la palabra Tártaro para describir el infierno donde fueron encarcelados los ángeles que pecaron. Aunque esto puede lucir confuso, es decir, que los escritores del Nuevo Testamento utilizaran la palabra Hades o utilizaban la palabra Tártaro, al estudiar el tema nos daremos cuenta que la Biblia habla únicamente de 2 lugares. El justificado en Cristo hereda vida eterna y los injustos la condenación eterna. Y al leer estas enseñanzas, comenzando desde la concepción monoteísta judía del Antiguo Testamento y pasando por la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la cosmovisión judeo-cristiana del infierno no tiene nada que ver con la idea mitológica griega. Y es precisamente Jesucristo quien nos da la certeza de que el juicio de Dios y la condenación sobre los que no se arrepienten es seguro. Dios no tendrá por inocente al culpable. Jesús vino a padecer en la cruz los dolores del infierno para que todos nosotros que merecemos sufrir la condenación eterna pasemos a un estado de perfecta justicia en virtud de la justificación y la santificación que recibimos de Él por medio de la fe en Cristo. Jesús fue quien más habló del infierno en todo el Nuevo Testamento. ¿Saben qué es el infierno según lo explicó el Señor Jesucristo? Es estar totalmente ausente de Dios para siempre. De este lado de la eternidad, la gracia común de Dios está presente y el sol sale para todos. Pero en el día del juicio, dice Cristo, que sus ovejas redimidas serán separadas de los incrédulos y entonces los incrédulos sufrirán el lloro y el crujir de dientes. Jesús describe el infierno como tinieblas porque es ausencia de luz. Lo describe como lloro porque hay ausencia de gozo. Lo describe como un horno de fuego porque experimentarán el ardor de la santa ira de Dios. Cuando Cristo preguntó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Él estaba experimentando la ausencia de Dios mientras recibió toda la ira justa de Dios contra Él para pagar por la justa condenación que nos toca a nosotros.
Esa narrativa no existe en la mitología griega, porque esta es la verdad que vino a revelar Jesucristo. En conclusión, la enseñanza bíblica del juicio de Dios y la condenación es mucho antes que la mitología griega, y esta enseñanza fue confirmada y explicada ampliamente por Jesucristo. Hasta aquí, qué buena pregunta. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.